nos enfocaremos en un primer momento acerca de que si podemos hablar de una identidad latinoamericana. Lo que a continuación han preparado nuestros estimados alumnos y amigos de la carrera de filosofía es fruto de casi 2 semestres de filosofía latinoamericana, rama que tengo el desafío de enseñar. Principiamos este viaje con una lectura que comenzó desde la segunda mitad del siglo XX para entender el acontecimiento que tiene lugar a fines del siglo XV y que deviene en una intrincada historia entre América y Europa. Porque asumimos que tenemos una identidad propia y que el conocimiento y profundización de esta misma favorecería el diálogo entre las diversas culturas existenciales en el desarrollo del pensamiento tolerante y abierto hacia la diversidad. Tomemos especialmente el caso de Europa. Sabemos que no abordó filosóficamente este tema y no tuvo necesidad de hacerlo, ya que esta cultura, la europea, se sintió siempre muy segura, situada en la dimensión del ser, como diría Rodolfo Kusch, en contraposición a la dimensión del mero estar en la que se encontraban nuestros ancestros indígenas, y teniendo siempre la conciencia de ser la cultura civilizada, la cultura desarrollada, la más avanzada, aventajada a todas las demás culturas de nuestro mundo. Y esto lo podemos constatar históricamente. Es una historia que se repite, me atrevo a decir que todavía hoy en día es vigente. Rechazamos la idea de la superación, del abordaje de la propia cultura, pues resulta una gran simplificación de una realidad mucho más ininteligible cuanto más se la generaliza. Y asumimos la realidad como algo complejo que no percibimos nunca del todo. Esto a partir de Edgar Morin, ¿no?, que habla del pensamiento complejo. Por eso entendemos el mestizaje cultural como un proceso dialéctico constante. Esto es una realidad dinámica, no estancada en sí misma, sino que ilumina a las otras culturas desde su propio conocimiento, con características generadoras y generantes de diversidad. Esto del universalismo, ¿no es acaso esta postura mencionada un pronunciarse a favor de la fagocitación de parte de una cultura más fuerte a todos los demás considerados más débiles? Nuestra bancada se reafirma una vez más en su propuesta de que existe una imperiosa necesidad de explicitar y ahondar en la identidad latinoamericana como punto de partida para el pensamiento filosófico y el de otras áreas sociales y humanísticas, reflexionadas y abordadas a la luz de nuestra propia realidad. Esta bancada postula lo siguiente: no se niega, no negamos como bancada que el mestizaje cultural sea una clave, pero la cuestión no debe detenerse ni mucho menos estancarse en este punto. Es decir, que el problema de la identidad debe ser superado. ¿A dónde nos lleva esto? A favor de una actitud más universalista. Esto se entiende de la siguiente manera: aceptar la universalidad en la pluriculturalidad. Tal vez en los años 70 la pregunta sobre la identidad hubiese sido pertinente, pero ya dentro de esa búsqueda de una identidad latinoamericana nos hemos dado cuenta de que en realidad este cuestionamiento particular no contribuye tanto al avance de la filosofía latinoamericana. A estas alturas tiene un carácter universal, es decir, estamos inscritos en un diálogo con Europa y la evidencia de esto es justamente la filosofía de la liberación, la cual en estricto sentido no es filosofía latinoamericana, sino más bien el aporte de Latinoamérica al diálogo filosófico universal. Nuestra bancada, nuestro grupo, no propone de ninguna manera la fagocitación cultural o la totalización de la cultura en desmedro de la cultura propia. Nuestra bancada no desconoce ni desvaloriza la identidad latinoamericana, sino pretende darle su justo valor, pues consideramos que solamente superando esa etapa de cuestionamiento acerca de la identidad
es que podemos comenzar a discutir y aportar a la filosofía desde latinoamericana. Utilizamos cierto lenguaje cuyo contenido necesariamente debe revestirse el carácter universal, pues evidentemente en filosofía nos valemos de conceptos universales para dialogar con los otros. Incluye tales conceptos en su razonamiento como elemento integrador del pensamiento humano. De una identidad latinoamericana como una pérdida de tiempo, porque detiene el desarrollo de un pensamiento filosófico en Latinoamérica y también como un esfuerzo inútil. Como bien dijo el segundo argumentador, la pregunta por la identidad es permanente, interminable. Siempre estamos preguntándonos por la misma cuestión. Bueno, mi pregunta va para la bancada en contra. Ustedes como bancada afirman la inutilidad y citando a uno de los contraargumentadores como una pérdida de tiempo, la búsqueda de una identidad latinoamericana y consensuar todo el conocimiento básico y errado que tenemos de lo que es una cultura latinoamericana a una cultura universal y filosófica, ¿no? ¿Cómo vamos a aportar nada a una cultura universal siendo que toda la historia y el conocimiento básico centrándonos en el común paraguayo, como bien dijo acá los compañeros de la bancada a favor, cómo vamos a aportar nada siendo que el común paraguayo, como afirman, ¿verdad?, que en la historia en el colegio nos dicen que la Europa, que es todo lo lindo y todo lo básico y que la colonización en realidad fue una salvación cuando en realidad fue una verdadera imposición. Más específicamente, ¿por qué someternos a una historia universal y no, por ejemplo, reivindicar nuestra historia y desde allí hacer un aporte a lo que es la universalidad? Consideraciones y algunos elementos para aportar al debate en relación a las preguntas, que van para las dos bancadas. Un primer elemento es que en todo el debate se estuvo planteando como excluyente lo universal de lo particular. Y justamente desde la dialéctica, incluso hegeliana, que todos estuvieron presentando en la argumentación, la unidad de los contrarios es una de las leyes fundamentales. Es decir, nada es ni universal ni particular, sino todo es universal y particular al mismo tiempo. En ese sentido, creo que un primer elemento para poder discutir la identidad es considerar que no existe ni una identidad totalizante ni una identidad o subidentidad mínima, sino que todas están interrelacionadas en todo momento. Un segundo elemento que también considero importante a colocar es que todo el debate estuvo girando desde una raíz ontológica del conocimiento del idealismo. Y considero que un aporte clave para discutir la identidad es justamente bajar a tierra, dar la vuelta a la discusión y plantearlo desde lo material. En mi caso, que soy un ciudadano colombiano y que medianamente también he estado en algunos espacios en México, ¿cierto?, en los contextos cercanos a nosotros, Venezuela, Perú, Ecuador, me parece que la pregunta es ¿por qué no cree el paraguayo en la hermosura y la grandeza que tiene? Esa es la pregunta.